¿Qué tal, queridos amigos? Ahora nos enteramos de que hay una relación de mellizos prácticamente entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Los dos han cometido las mismas faltas y los dos cometieron el grave error, gravísimo, que está poniendo en riesgo al espacio aéreo de la Ciudad de México, de sustraerle fondos hasta dejarlo sin ninguna posibilidad de invertir en su mantenimiento a los administradores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Enrique Peña Nieto, como aspiradora, agarró esos fondos y los destinó a pagar el famoso aeropuerto de Texcoco, que es un fantasma ahora. El aeropuerto de Texcoco, que ya había sido cubierto en un 70% más o menos de su costo total. Faltaban la tercera parte. Si se hubiera pagado esa tercera parte, ya habría aeropuerto en Texcoco y no habría habido necesidad de invertir dinero en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la obra espectacular y faraónica de Andrés Manuel López Obrador, que fue saludada como un día histórico. El 21 de marzo ya no va a ser recordado, según esto, por el natalicio del benemérito Juárez. Ahora será recordado porque va a ser la fecha, la efemérides de la puesta en marcha del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Los héroes pasan detrás de la cortina y las obras faraónicas e inútiles pasan adelante del telón. Así se está manejando a la República. Pues bien, el hecho es que el dinero invertido en el aeropuerto Felipe Ángeles salió en gran parte de dejar en quiebra prácticamente al aeropuerto Benito Juárez. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que no ha habido mantenimiento. Y esto ha ocasionado que ya aterrizar y despegar del aeropuerto Benito Juárez sea un enorme riesgo, como lo observamos todavía hace unos días, cuando estuvo a punto de aterrizar encima de otro avión que estaba por despegar de Volaris, allá mismo, en una de las pistas de este aeropuerto. Y también unos días antes ya se había dado el desplome prácticamente de otra aeronave en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque no había indicadores que pudieran ser confiables. Y esto es anuncio de una tragedia. No queremos que ocurra. Queremos que se ponga solución a este grave problema. Los que tenemos necesidad de utilizar el aeropuerto Benito Juárez, nunca utilizaré el de Santa Lucía por cuestión de decisión personal y de coherencia con lo que digo. Los que tenemos necesidad de usar el aeropuerto Benito Juárez vemos como con asombro que ahora se habla de construir una Terminal 3, una T3 en el aeropuerto Benito Juárez, porque no sirve el aeropuerto Felipe Ángeles, porque no es suficiente para captar las operaciones que ya tenía y que tiene el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Precisamente esto es lo que ha agravado el asunto del espacio aéreo mexicano. Es lo que nos ha colocado en una categoría inferior, la número 2, para cuestiones de calificación en cuanto a si se debe o no enviar más vuelos internacionales y sobrevolar una de las capitales más importantes del mundo, que es la Ciudad de México. Los han devuelto a más atrás de los años 50, cuando se inauguró la primera terminal del aeropuerto Juárez. En los años 50, fíjense nada más, cuando era presidente todavía Miguel Alemán Valdés. Y desde entonces empezaron a mejorarse las instalaciones, a ampliarse las instalaciones, hasta que pues llegó la inevitable saturación. Se pretendió hacer primero el aeropuerto en Texcoco. El señor jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se opuso desde entonces, alentó a los
campesinos de San Salvador Atenco a que hicieran una manifestación brutal con machetazos ahí afilándolos en el asfalto de la Ciudad de México como puestos en guerra para evitar que se construyera este aeropuerto. Y finalmente Fox, que no era muy dado a seguir consejos, pero que en este momento no tuvo más remedio que hacerlo, pues decidió empezar a construir la terminal número 2, que finalmente fue inaugurada, ahí sí siguiendo un paso institucional por Felipe Calderón Hinojosa. Esto no quiere decir que apoyemos a los gobiernos de la derecha. Estoy narrando hechos concretos. Lo que no hizo Andrés Manuel de terminar el aeropuerto de Texcoco, sí lo hizo Calderón en cuanto a terminar la Terminal 2, a la que obligaron a hacer al señor Fox porque se opusieron los pobladores de San Salvador Atenco a que se hiciera por ahí, por Texcoco, el aeropuerto que finalmente fue boicoteado 2 veces. Y las 2 veces por Andrés Manuel López Obrador, que se salió con su caprichito de hacer el Felipe Ángeles. Y miren ustedes lo que ha pasado. El espacio aéreo está saturado, se baja en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con enorme riesgo. Estuvieron a punto de colisionar 2 aeronaves de Volaris el sábado pasado y unos días antes otro avión estuvo a punto de colisionar también al desplomarse sobre tierra en el aeropuerto Felipe Ángeles. Obviamente en este aeropuerto hay tolvaneras y hay todo esto. Y ahora sí, con todos estos antecedentes se aprestan a inaugurar la refinería de Dos Bocas. Y mientras tanto se distribuyen los dineros del pueblo. Por ejemplo, se le sigue negando presupuesto al Instituto Nacional Electoral para difamarlos, para insistir que el INE no es que sea autónomo, es que no quiere ni puede realizar las elecciones. ¿Cómo va a realizar las elecciones y cómo se va a comprometer a hacerlas si le niegan presupuesto? Pero ese presupuesto está sirviendo para las obras faraónicas, las emblemáticas que dice él, el Tren Maya, que es un verdadero modelo de cómo se talan árboles con maderas pinas para incursionar en el negocio de las mismas a través del corredor de Campeche a Guatemala. Por cierto que en Guatemala pues se encuentra don Romeo Ruiz Armedo, Romeo Ruiz Armedo, que es el embajador de Guatemala. ¿Y qué creen? Es el esposo de Laida Sansores San Román, la gobernadora de Campeche, o sea, del gobierno de Campeche a la embajada de Guatemala. Y por cierto, por ahí pasó el presidente hace poco, quizá para ver cómo iba el negocito que ya produce más de 100,000 millones de dólares. El negocio de las maderas finas que ha talado por la construcción del Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional. Vaya manera de defender la soberanía de México, digo yo. Pues todo esto estalló porque Lorenzo Córdoba dice, bueno, nos acusan de esto y del otro, pero ya déjense de dimes y diretes. Entréguenos el presupuesto para poder actuar. Y luego le dicen a Lorenzo Córdoba que es un ladrón porque pide presupuesto. ¿Qué acaso no pide presupuesto el asesino miserable de Manuel Bartlett para su destazada Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué no tiene presupuesto Adán Augusto López? ¿Qué no tiene presupuesto la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de la Marina o la Guardia Nacional? ¿Qué no tiene presupuesto la Presidencia de la República? Pues igualmente, el Instituto Nacional Electoral para funcionar necesita presupuesto. No es que se robe nada, es que se necesita el presupuesto para hacer las elecciones. Y entonces se le difama diciendo que el INE ya no sirve y que es necesaria una reforma electoral, exactamente igual a como se actuó con el aeropuerto. En el momento en que se iba a inaugurar el Felipe Ángeles, empezó a haber una saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México
pagando cuentas muy duras los pasajeros. Por un lado, llegaban tarde las tripulaciones. Es decir, eso no tiene nada que ver con la saturación. Simplemente llegaban tarde todos los tripulantes de las aeronaves, 1 hora, 2 horas, y haciendo esperar al pasaje a las 4 desde las 4 de la mañana para tomar un vuelo a las 6, y llegaban a las 8. O bien, aterrizaba el avión y se quedaba uno, como me pasó a mí, un montón de tiempo, más de lo que duró el vuelo, esperando que le dieran al avión una terminal. Ni siquiera había remotas para que pudiera el pasaje descender, diciendo que era como consecuencia de la saturación del aeropuerto. Y lo que se quería era promover al otro aeropuerto. Así actúan estos desgraciados, estos miserables, con la mentira a flor de piel. Pero en cuestión de dinero, ya le entregaron 32 millones de pesos a la señora Beatriz Gutiérrez Müller para que pueda organizar su oficina como primera dama del país. La que dijo que no era primera dama, ahora va a tener oficina de primera dama. 32 millones de pesos. Otro costo más que nos echamos encima después del reparto de dividendos que hizo el presidente en Centroamérica y en Cuba, comprando vacunas, Compró vacunas para los niños en Cuba. Presidente, farsante, ¿dónde está la vacuna patria que patentó México y que supuestamente se estaba elaborando en los Estados Unidos? ¿Por qué nos engañó con esto de la vacuna patria? ¿Dónde está? Ya pues, se van a cumplir más de 1 año y medio en que se está con la campaña de vacunación, y más de 1 año y medio que dijo usted que México iba a tener su propia vacuna. Entonces, ¿por qué tienen que estarle comprando vacunas a Cuba si teníamos la patria? ¿Dónde quedó la patria y el dinero que erogaron para que se elaborara esta vacuna mexicana? Aunque se hiciera en los Estados Unidos, pero la patente es mexicana. ¿Dónde está la vacuna? Yo sí me acuerdo, yo sí tengo memoria, yo sí recuerdo que usted habló de la vacuna patria y la exaltó en diversas ocasiones en esas mentirosas de la mañana. ¿Y dónde está? ¿Dónde está, presidente? ¿Ha usted usado su cargo para hacer lo que le ha venido en gana, gracias a que sus neuronas ya no le funcionan? Por eso tiene médicos cubanos de cabecera, encabezados por Félix Delorit. Ese me da mucha gracia. Félix Delorit es el médico cubano de cabecera. ¿Qué no tiene usted confianza en la salud que le otorga al pueblo de México, en los médicos mexicanos? ¿No sabe usted que los médicos mexicanos tienen una alta calificación en el mundo? Que hay médicos mexicanos que son llamados por los organismos internacionales, por los hospitales internacionales para operar fuera de nuestro país, por su capacidad, por su celebridad, por su inteligencia, por su sabiduría. Hay muchos médicos mexicanos, mucho más capaces que los que exporta usted, que los que importa usted, mejor dicho, los trae desde Cuba. Por eso fue usted a visitar al dictador Miguel Díaz-Canel y le levantó la mano y le dijo que iba a comprarle las vacunas y que no se las va a regalar nadie, las va a pagar el pueblo de México. ¿Y la patria? Digo la vacuna, la patria, porque la otra patria, la nuestra, la entrañable, la está usted destazando cada día, presidente López Obrador. Es usted, López IV, el monarca que al fin, como Iturbide, se empeñó en que el pueblo lo erigiera en un pedestal, al tiempo que destazaba la grandeza de nuestro pueblo, de nuestra nación. Lo mismo que hizo Iturbide está usted haciendo. Nada más que Iturbide duró unos cuantos meses en esa locura de convertirse en emperador. Y usted ya tiene, pues ya vamos en el mes número 42
desde que asumió la presidencia. Ya le falta menos, ¿eh? Le faltan 28 meses para que se vaya usted, cuando mucho, o antes. Y esto debe usted apuntarle en una libretita, porque usted no es eterno, López Obrador. Y usted está irremisiblemente condenado por la historia. Más le vale irse ahora que cuando termine su periodo, porque será encarnizada la persecución contra usted. Me comprometo a eso. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo, hoy y siempre, con cero cobardía.